Invertir como un profesional Draco TV no representa un servicio de inversión, tampoco ofrece ningún servicio de inversión, no ofrece asesoramiento financiero ni de inversión personalizado y cualquier opinión aquí expresada por mí, por el formador, es siempre con carácter totalmente educativo. Soy Kim Abril, fundador y gestor de Draco Global SICAP de la gestora Jesuris Asset Management. Esta tesis de inversión sobre PaySign ha sido elaborada con material de la propia empresa, documentos e información de competidores y proveedores, así como modelos propios de valoración. Los precios objetivo aquí mencionados son una estimación propia de Draco Global y cada inversor debe realizar su propia valoración y tomar sus propias decisiones. Buenas noches, bienvenidos una vez más a esta nueva sección, tesis de inversión en 30 minutos. Hoy vamos a hablar de una tesis de inversión, una inversión especulativa, PaySign, una compañía que conocí gracias a Conor Halley de AltaFox Capital. Recordar que estamos en plena segunda edición del curso avanzado. Ya tenemos fechas para la tercera edición, de octubre-noviembre de este año. Por tanto, si alguien está interesado en aprender lo que hacemos en estos vídeos, pero con mayor detalle, pues escribirme por Twitter a curso@dracoglobal.es o por WhatsApp a través de la página web para recibir más información. Sin más, vamos a ir directamente a esta tesis de inversión muy interesante. Repito, tesis especulativa. ¿Vale? Una compañía que, como veremos, pues desde máximos ha caído casi no, ha caído un 90%. Por tanto, es muy interesante analizar en detalle esta compañía. Sin más, vamos a cambiar la vista. ¿Vale? Repito, tesis de inversión especulativa en PaySign. Esta compañía capitaliza hoy 89 millones de dólares, market cap, por debajo de los 100 millones, por tanto podríamos considerarlo una nanocap. Cotiza a un precio de 1,7 dólares por acción y calculamos en esta tesis, en este informe, una valoración objetiva a 3 años de 3 dólares por acción. Recordar que esto es la valoración propia de Draco Global, pero cada uno de vosotros tiene que hacer vuestra propia valoración. Sin más, vamos a la tesis. Como siempre, empezamos por la parte cualitativa y después vamos a entrar en la valoración que, como sabéis, no se basa en el consenso de analistas, ¿vale? Siempre hacemos inversiones non-consensus para ofrecer alguna información que el mercado no está teniendo en cuenta y nunca basamos nuestra valoración en el consenso de analistas, ¿vale? Empezamos con un resumen de la tesis, con un abstract. Pace básicamente ofrece tarjetas prepago, ¿vale? Para diferentes servicios, pero el que nos interesa en este caso es la compensación de los donantes de plasma, ¿vale? También ofrece pues incentivos y beneficios corporativos, reembolsos para consumidores, ensayos clínicos, pagos de reembolso, atención médica, copago, etcétera, ¿vale? Pero como comentamos, el segmento principal son las donaciones de plasma, por tanto, el segmento del plasma, ¿vale? Por tanto, la compañía llega a acuerdos con las principales farmacéuticas dentro de este sector, que como ya anticipáis, pues son Grifols, Takeda, CSL. La estructura sectorial es muy atractiva porque estamos hablando de un duopolio. Ahora entraremos más en detalle con un único competidor que anteriormente era Wirecard y ahora es un private equity que se llama Ombe. La compañía, como todas las que nos gustan en compañías microcaps o small caps, son compañías sin deuda, ¿vale? Con deuda financiera neta. La compañía se fundó en el año 2001, cotiza en el Nasdaq. Hace poco, creo recordar, hace 2 años, cotizaba en el OTC, por lo tanto hizo un uplisting al Nasdaq. Entre sus clientes pues están más de los clientes más grandes de la revista Fortune. Ha emitido más de 35,5 millones de tarjetas y genera un volumen, como veremos, en lo que se llama en inglés el volumen load cards, de superior a un billón de dólares en el año 20. Si repasamos la historia, el evento principal o la fecha principal en Paints es el año 2011, cuando la compañía entra en el negocio de plasma, ¿vale? En ese momento, Pace tenía una cuota de mercado del 0% en el negocio y básicamente había un único competidor, ¿vale? O un único jugador, mejor dicho, que era Citigroup, que tenía el 100% del mercado, ¿vale? Por tanto, estábamos ante un monopolio de mercado. Repito, hoy este mercado es un duopolio. A base de los años, como veremos después en la valoración, pues PaySign fue ganando cuota de mercado, ya explicaremos por qué, pero en este vídeo vamos a valorar únicamente en esta tesis el negocio de plasma. Pace, como veréis, tiene un negocio de farma y tiene un negocio
de tarjetas premium, ¿vale? Pero lo que nos interesa es cuándo entró en ese negocio del plasma y cómo ha evolucionado hasta ahora, ¿no? Por tanto, la fecha clave en la historia de Pace es este 2011 cuando entra en el negocio del plasma. Como siempre hay que entender el modelo de negocio de una compañía y hay que saber cómo esa compañía gana dinero. En el caso de Pace, pues Pace tiene acuerdos de colaboración con 366 centros de plasma en Estados Unidos. Este dato es de finales del año 21, ¿vale? Por tanto, lo que nos está diciendo esto es que Pace tiene acuerdos con compañías como Grifols, que conocemos bien, porque al ser de Barcelona, pues he visto muchas veces y me he entrevistado muchas veces con Grifols. Por tanto, PaySign cierra acuerdos de colaboración con centros de donación de Grifols, de Takeda, de CSL, de este oligopolio de compañías del plasma que entre 4 empresas pues, tienen el 90% del mercado. Estos centros de plasma son propiedad de las compañías farmacéuticas como CSL, Grifols, Takeda. De hecho, Grifols tiene más de 500 centros en Estados Unidos. Cada donante obtiene, ahora en prepandemia, $75 por donación, llegando en los momentos pico de la pandemia a $100 para incentivar que los ciudadanos americanos, los taxpayers, fueran a los centros. Aunque es verdad que antes de la pandemia lo que se le pagaba a un donante era aproximadamente $50 por donación. Después veremos más detalle de esto. ¿Cuál es la idea de negocio aquí? Pues evidentemente las grandes farmacéuticas no pagan en cash estas donaciones, ni tampoco en cheques, sino que utilizan tarjetas prepago, como por ejemplo la de PaySign, para hacer frente a ese cobro. Por tanto, el donante, una vez de donar plasma, cuando sale del centro de donación, se puede dirigir a su entidad bancaria o cualquiera y a través de esa tarjeta prepago de PaySign, pues recoger sus $50 o sus $75. ¿Cuál es el beneficio de PaySign? Pues muy fácil, obtiene una comisión por cada transacción, ¿vale? Por cada donante que dona plasma, pues PaySign obtiene una comisión que actualmente es un conversion rate, esa es la palabra técnica en inglés, del 3,5%, más, como veremos, un interés sobre la caja restringida, que básicamente son los fondos de los clientes, ¿no? Aquí veis pues una chica, también, bueno, 3 personas pues donando sangre en uno de estos centros, ¿vale? Realmente quien hace estas donaciones suelen ser personas con bajos ingresos que necesitan un ingreso extra pues para poder subsistir. Pensar que una persona pues puede hacer 2 donaciones de plasma a la semana, si multiplicamos y tenemos en cuenta un precio por donación prepandemia de $50, eso implica unos $400 al mes. Eso ya nos indica que es un negocio recession resistance, es decir, que en un entorno de recesión donde los ingresos económicos de las personas se reducen, pues las personas pueden estar incentivadas a ir más veces o con mayor frecuencia al centro de donación para conseguir pues, esos $400. En algunos casos, los médicos pueden prescribir más de 2 donaciones de plasma a la semana, ¿vale? Pero la frecuencia recomendada son 2 donaciones. ¿Cómo se transforma el plasma en medicamentos? Pues es muy importante que se conozca el proceso, ¿no? Sobre todo también para entender otras compañías como son CSL o Baxter, ¿no? Pues evidentemente primero hay una recolección del plasma, que es en los centros de donación, ¿vale? Estamos hablando de plasma, no estamos hablando de sangre. Esto nos llevaría más tiempo explicar el proceso, pero básicamente se recoge el plasma de estas personas a través de un proceso que se llama plasféresis, ¿vale? Y una vez se recoge ese plasma, se testea, ¿vale? Para evitar que hayan donantes pues, que hayan dado positivo en hepatitis B, C, SIDA, los diferentes tipos de virus que tenemos. Por tanto, se hace un testeo muy, muy potente, ¿vale? Para que ese plasma recolectado pues, sea de calidad. Y una vez se ha testeado el plasma, se lleva a los centros de fraccionamiento de plasma, ¿vale? Es decir, se manufactura para aislar las proteínas plasmáticas que servirán para realizar los medicamentos de Grifols, CSL y Baxter. Es importante recordar que el periodo medio de fabricación de esta industria es largo, ¿vale? Como mínimo lleva 12 meses, y ese ha sido uno de los problemas por los cuales pues, compañías como Grifols aún están esperando, ¿no? una mejora en sus resultados operativos, ¿no? Por eso ponemos aquí ojo que pues una compañía con un ciclo de fabricación muy largo, ¿no? ¿Cuál es la posición competitiva de PaySign? Pues pensamos que es muy buena, porque estamos hablando de un duopolio de 2 empresas, ¿vale?
hoy Paysance y el private equity que compró Wirecard. Recordar que Wirecard, que era el principal competidor y lo sigue siendo de Paysan, hice suspensión de pagos. Por tanto, desde ese momento, pues todas las compañías farmacéuticas que operan en el plasma pues empezaron a llegar a acuerdos con Paysan y eso le permitió, lo veremos después, incrementar su cuota de mercado, ¿vale? El negocio del plasma es un negocio estable. Es verdad que nos tenemos que ir a datos prepandemia, ¿no? Porque al final, pues como veremos en la pandemia, aunque los centros de donación estuvieron abiertos, pues las restricciones y las cuarentenas hicieron que los americanos, los taxpayer americanos, no fueran a los centros de donación. Pero en un entorno prepandemia o analizado antes de la prepandemia, estamos hablando que el plasma es un negocio que crecía a tasas de crecimiento compuesto del 9%, ¿vale? Y como decimos, es un negocio resistente a las recesiones, ¿vale? Y a la desaceleración económica, porque, repito, en un entorno de recesión económica, la gente con menos recursos puede conseguir un recurso extra pues yendo a los centros de donación a donar sangre. Y también es un negocio que cubre, ¿vale?, contra la inflación, porque, como vemos, pues sube precios, pero esa subida de precios no la soporta Paysign, sino que la soporta Grifols, CSL y las compañías farmacéuticas. Como he dicho, su principal competidor es Ombe, que es el private equity que compró y que se hizo con los activos de Wirecard. Esta empresa controla aproximadamente el 65% de la cuota de mercado actual, pero ha perdido mucha cuota de mercado, primero desde la entrada de Paysign y después a raíz de la suspensión de pagos de Wirecard y de la pandemia. Paysign controla hoy el 35% de la cuota de mercado, pero pensamos que Paysign será capaz de ganar terreno e incrementar la cuota de mercado. La barrera de entrada natural en este mercado es que estamos hablando de un nicho de mercado donde la TAM, el mercado potencial, está limitado a unos 100 millones de dólares. Por tanto, las grandes compañías de medios de pago, de transacciones, pues no están interesadas en un mercado finito de 100 millones de euros. Esto funciona muy bien como barreras de entrada, como hemos dicho. Fijaros en este gráfico, vemos cómo ha evolucionado, en este caso desde el año 2011, el segmento del plasma. Y vemos que tanto el número de donaciones como el número de centros pues han crecido, ¿vale?, de forma constante a esa CAGR que decíamos del 9%. Si es verdad que en el año 2020 tanto las donaciones, las donaciones tuvieron una caída muy, muy drástica, como he dicho, afectadas por las cuarentenas, pero consideramos que la pandemia es un one-off y ya estamos viendo, y también es lo que nos dice la compañía con las reuniones que hemos hecho con el management. Jeff Baker, el CFO, pues que ya en el segundo semestre de este año, sobre todo en el cuarto trimestre, se van a empezar a recuperar las donaciones en niveles prepandemia. Fijaros el gráfico de Paysign. Yo descubrí esta compañía cuando, en torno al año 2019, por aquí, creo recordar, Conor Halley de Altafox, ¿vale?, con el que tenemos relación, pues hizo un informe muy, muy interesante. Fijaros que la acción se fue por encima de los $17, ¿vale? Y desde entonces, y ahora veremos por qué razón, la compañía, la acción, perdón, ha caído un 90%, ¿vale?, o algo más, y cotiza en la zona de 1,7, 1,8 dólares por acción. Por tanto, una caída brutal. Por eso decimos que estamos ante una tesis de inversión especulativa, ¿vale? Evidentemente, cuando una acción cae tanto, uno tiene que saber por qué ha caído, ¿no?, a qué se debe esa gran caída. La razón más importante es que, evidentemente, la COVID-19 ha tenido un fuerte impacto, ¿vale?, en esta compañía, porque las cuarentenas impuestas en Estados Unidos pues reducieron drásticamente el tráfico a los centros de donación, ¿vale? Evidentemente, cuando comparamos pues el tráfico a los centros del año 21-20 respecto al 19, pues vemos una gran caída porcentual, ¿vale? Esta es la primera razón. Pero en el caso americano hubieron más razones, y es que el gobierno americano ingresó 2 cheques, recordar a los taxpayers americanos, es decir, cualquier americano o cualquier ciudadano americano, no americano, que pague impuestos en Estados Unidos, ingresó 2 veces 2 cheques en cuenta corriente por valor de $2.500, creo recordar, y $1.500. Evidentemente, si esta gente con mayores ingresos económicos de golpe recibe 2 cheques de un importe considerable, pues tiene un menor incentivo a ir al centro de donación. Como veremos, estos cheques a priori no se va a volver a repetir. Por tanto, estas personas de low income van a volver a tener interés en ir a los centros de recolección de plasma. Si esto no fuera suficiente, la compañía hizo una reclasificación contable de su división de copago, consecuencia principalmente del nuevo entorno regulatorio en el COVID-19,
que le obligó a hacerse un ajuste de 6,3 millones de dólares respecto a los 7 millones que habían registrados. Por tanto, básicamente el ajuste fue casi llevar a cero todos los ingresos que se habían reconocido, ¿vale? En la división de Pharma. La compañía empezó con esta división de Pharma en el año 2011. La verdad que no lo ha hecho bien, no ha sido capaz de volver a darle momentum a este negocio. Después veremos en la valoración cómo casi no tenemos en cuenta esta división en nuestra valoración, ¿vale? Por tanto, fuerte impacto de la COVID-19, el estímulo económico americano con los 2 cheques a los ciudadanos afectó esa reclasificación contable. Y por último, pues ha habido mucha rotación de empleados clave como Mark Attinger o Al Negrón, ¿vale? Enrolados en la división comercial y en la división financiera. Y también hay que decir que se trata de una compañía con unas finanzas algo turbias, que en los últimos años ha tenido muchos cambios de auditor. De hecho, el último reciente, anunciado pues a principios de abril. Después veremos exactamente qué es lo que se anunció. Pero esto suele pasar con compañías muy, muy pequeñas, donde los departamentos de control están ocupados por muy pocas personas y les es difícil muchas veces cumplir con la normativa SOX. Aquí tenéis en pantalla el último press release de la compañía, ¿vale? Que es del 8 de abril, donde la compañía anunciaba pues, que el comité de auditoría de la compañía, de Paysign, había recibido la carta de resignación de BDO, que era el último auditor, ¿vale? BDO era el auditor que entró después de un auditor pequeño nacional, ¿vale? Cuando la compañía pues, capitalizaba casi $1 billón en 2019. Pues BDO ha auditado los años 20 y los años 21, y aunque es una noticia que no nos gusta, sí es verdad que en la nota que envió BDO tanto a la SEC como a Paysign, BDO comenta en la nota, fijaros, que no, o sea, ese cese como auditor no es debido a ninguna opinión adversa ni a ninguna salvedad respecto a las 2 auditorías realizadas del año 20 y del año 21, ¿vale? Vuelve a recalcar que no hay ningún tipo de desacuerdo respecto entre la compañía y la auditora, ¿no? Por tanto, esto me lleva a pensar, y también hablando pues, con la compañía, que BDO, que es no es una Big Four, no es de las 4 grandes, pero sí está entre las primeras, entre las 6 auditoras más grandes del mundo, pues evidentemente hoy no está interesada en auditar una compañía con un market cap inferior a 100 millones de dólares, ya que cuando BDO se hizo cargo de la auditoría de Paysign, y esto fue a finales del 2019, auditando, repito, los años 20 y 21, Paysign cotizaba a un precio de $17,5 por acción, o lo que es lo mismo, tenía un market cap de $1 billón. Por tanto, hoy la compañía, en términos de capitalización bursátil, es 10 veces inferior a lo que era en el año 2019, ¿no? Por tanto, pensamos que esta es la razón por la cual BDO ha resignado como auditor y, repito, tanto en la carta de BDO como lo que nos comenta la compañía, no hay ningún tipo de desacuerdo ni salvedad, ¿vale? Si analizamos el balance de Paysign, es un balance muy sencillo. Básicamente los activos son caja restringida, ¿vale? Que son los fondos de los clientes. Es un negocio asset light, ¿vale? Porque no requiere de fuertes inversiones en capital, ¿vale? Y fijaros que todo lo que tenemos en los activos pues es caja restringida y balance. Y en el lado del pasivo estamos ante un negocio que no tiene deuda. Es verdad que tiene algunos leases que hoy se capitalizan en balance porque IAS 16 cambió la normativa contable y a partir de enero 19 hay que capitalizar los leases operativos, ¿vale? Pero no es un negocio que necesite deuda, ¿vale? Para funcionar. Y por el resto, es verdad que la compañía, como están pérdidas, pues vemos una acumulación de reservas negativa, ¿no? Y lo otro que tenemos en fondos propios, pues es ampliación de capital, ¿no? Por tanto, no vemos riesgo en el balance. Y por el lado del flujos de efectivo, lo que sí que vemos es, bueno, hay un 2,5 millones de compensación por opciones en plan de directivos, stock-based compensation, ¿vale? Que evidentemente la compañía vuelve a sumar a su flujo de caja operativo. Nosotros, esta compañía la valoramos a través de un modelo Tier 2, ¿vale? Por tanto, no la vamos a valorar mediante flujo de caja porque es una compañía poco intensiva en capital, ¿vale? Con poco CAPEX y donde el circulante pues no tiene una gran importancia en la compañía, ¿no? Por tanto, el estado de flujos de caja, el F, bueno, es muy fácil en esta compañía, ¿vale? Y únicamente hay que tener en cuenta, pues, este stock-based compensation, ¿vale? Y por la parte del cash flow de inversión, es un asset light, pues hay poca inversión, más allá de un poco de capitalización de software
interno, ¿vale? Y por la parte de financiación, pues poca cosa, ¿no? Por tanto, esto nos lleva, como veréis, a poder monetizar con un modelo Tier 2. En nuestras videocalls con el management, en este caso principalmente con Jeff Baker, que es el nuevo CFO de Paysign, después de la salida de Mark Attenberg, el último, pues hablábamos de que en promedio él esperaba 35 nuevos acuerdos anuales de colaboración con centros de donación al año. Él nos decía que el nuevo private equity que ha comprado los activos de Wirecard sigue siendo un competidor, pero aún así está perdiendo clientes y no esperan más competidores, eso es bueno, por tanto espera que el mercado se mantenga como un duopolio. Le preguntamos si era posible que Paysign incrementara la cuota de mercado por encima del 50% y nos decía que solo es posible si Bofa sale del mercado, que es el otro competidor. Esto es bastante posible porque Bofa es una compañía muy grande con muchos negocios que evidentemente no está interesada en un mercado con una TAM de 100 millones, ¿no? Por tanto, esta posibilidad es muy grande y eso abriría la puerta para que Paysign pase de cuotas de mercado actuales del 35% al 50%. Por tanto, es una opcionalidad que tenemos gratuita. ¿Cuál es el riesgo actual? El riesgo actual de esta compañía es no encontrar empleados, ¿no? Por la alta inflación que vemos en salarios, y también un riesgo regulatorio que pensamos que es remoto, ¿no? Porque al final, pues en algún momento el regulador podría decir que no está de acuerdo en que las personas donen plasma de esta manera. Pero también hay que decir que las enfermedades que afectan al sistema inmunitario a día de hoy únicamente se pueden solventar o se pueden mantener o o se tratan, mejor dicho, con inyecciones de plasma intravenoso y subcutáneo, y a día de hoy aún no se ha inventado un plasma artificial para no tener que extraer plasma a las personas. Por tanto, pensamos que el riesgo regulatorio a día de hoy es reducido. ¿Vale? También Jeff Baker nos comentaba que los gastos generales, el SG&A, como porcentaje de las ventas, debería volver a niveles más normales prepandemia. Por tanto, como sabéis, estamos ante un negocio de apalancamiento, ¿vale? De ingresos fijos, ¿vale? Que deberían decrecer bastante respecto a lo que hemos visto en los últimos 2 años y, repito, deberían volver a métricas pre-COVID. Por tanto, es un driver principal, como veréis, de nuestra valoración. Entonces, ¿por qué existe una oportunidad? Pues porque la bancarrota de Wirecard ha provocado que Pace gane cota de mercado. También, en principio, porque los estímulos económicos del gobierno americano no deberían de repetirse. Ojo que también los demócratas quieren poner o implantar una renta universal básica. Pensamos que esto va a llevar tiempo, que no es inmediato. También fijaros que en la crisis financiera del 2009 la industria del plasma multiplicó por 2 su tamaño. Evidentemente, pues tanto Grifols como compañías como Paysign y todos los competidores se vieron beneficiados. Por tanto, estamos ante una compañía resistente al ciclo económico y ante la probabilidad de que el año que viene en Estados Unidos haya una recesión, pues Paysign es una compañía que puede actuar muy bien como recession resistant, ¿vale? Como he dicho, los otros negocios de Paysign, el negocio copago es una opcionalidad gratuita a la cotización actual. Y también es importante saber que Paysign está contratando gente, empleados que vienen de la antigua Wirecard, por tanto son empleados que vienen de competidores como Alan Geiger, que conocen muy muy bien el negocio, y evidentemente esto debería incrementar el know-how de Paysign. Muy bien, hasta aquí la evaluación cualitativa, y ahora lo que vamos a hacer es saber determinar cuál es el valor futuro de Pace a futuro, y siempre sin utilizar el consenso de analistas. Somos muy pesados diciendo esto, pero el verdadero análisis fundamental no utiliza el consenso de analistas, porque si utilizas el consenso de analistas no sabes de dónde salen los números. En nuestra valoración, como siempre, hemos utilizado KPIs. Esto lo explicamos muy en detalle en el curso avanzado. Recuerdo que la segunda edición está en marcha, están cerradas las inscripciones, pero la tercera edición, lo tenéis aquí, será en octubre-noviembre del año 22. Si queréis más información, si queréis guardar vuestra plaza, me podéis enviar un WhatsApp al 608-051-549 para guardar vuestra plaza, porque son limitadas. ¿Qué KPIs hemos utilizado en Pace? Pues, por ejemplo, el número de centros de plasma, el ARPU por centro, el conversion rate, que es la comisión que gana Paysign por cada transacción, el volume load on cards, la donación por cada donante. Ahora lo veremos en detalle. El desglose que nos ofrece la compañía básicamente nos segmenta las ventas por la división de plasma y la división de farma. Ahora lo veremos también, ¿vale? Y sin más, nos vamos directamente al modelo. El modelo, como veréis, luce de esta manera. Vamos a cambiar la visión para que lo veáis mejor. Perdonad, lo pondremos en full screen. Aquí estamos. Fijaros, si hacemos una visión rápida, fijaros cómo el negocio de plasma
representaba en el año 20 pues los casi 26 millones de dólares respecto a los 29,5 millones de revenue total. Esto que es casi un 90%, un 88%, ¿vale? ¿Cómo valoramos esta compañía? Lo primero que hay que hacer es entender estos 25,92 millones de dólares, de dónde salen, ¿vale? Como siempre, en Draco Global, en nuestro canal de YouTube, en nuestro curso avanzado, lo que enseñamos a los alumnos y a los suscriptores del canal es que cada uno de vosotros pueda calcular este número. Pues vamos a ello, fijaros. ¿Cómo llegamos a estos 25,92 millones de dólares de venta? Fijaros, nosotros si vamos a los registros oficiales podemos saber cuántos centros de donación existen en total en Estados Unidos. Aquí tenéis la serie desde el año 2014, pues desde 478 centros de donación se ha pasado en 2021 a más de 1.000 centros de donación. Por tanto, podemos saber cuántos centros hay, cómo han crecido anualmente y cuántos centros se han añadido año a año. También, si vamos a los registros oficiales, podemos saber cuántas donaciones en millones se han realizado cada año. En 2021 estamos en torno a los 45 millones. Ha habido una caída fuerte respecto al año 2019, repetimos, por las cuarentenas que hubieron en Estados Unidos. Por tanto, ya tenemos dos datos, dos KPIs, en este caso de la industria, no de Paysign, muy relevante. Si sabemos cómo crece la industria, cuántos centros hay y también sabemos cuántos centros de donación tiene Paysign, es decir, acuerdos que tiene Paysign con compañías farmacéuticas como Grifols, Takeda, CSL, en 2021 Paysign ha cerrado con 366 centros. Podemos medir la tasa de crecimiento interanual y podemos saber cuántos centros ha añadido a lo largo del año, en este año 26. Por tanto, como sabemos los centros que tiene la industria en su totalidad y sabemos los centros que tiene Paysign, podemos calcular su cuota de mercado, actualmente en el 35%. Si tenemos toda esta información, podemos calcular cuál es el ingreso medio por cada uno de los centros que tiene Paysign hoy, aproximadamente 74.000 dólares, pero es verdad que esta cifra antes de la pandemia estaba por encima de los 100.000 dólares. Como veremos, el ingreso por centro, el ARPU por centro, va a volver por encima de los 100.000 dólares. Podemos calcular su variación interanual y también podemos calcular en formato o en frecuencia mensual, pues sabiendo que el ingreso por centro mensual está en torno a los 10.000 dólares en niveles prepandemia. Por tanto, en base a este cálculo, fijaros, llegaríamos a que pues, el negocio del plasma es aproximadamente unos 27 millones de dólares, ¿vale? Haciendo estos cálculos que os he enseñado, muy cercano a las ventas reales del segmento de plasma. Otra forma de calcular este negocio, siempre aplicamos dos métodos para verificar que el método anterior es bueno, es calcular el número de donaciones que han habido en los centros de Paysign. Aquí lo tenéis, es conocido, la compañía desglosa ese dato. También debemos saber cuál es el precio que se le da al donante, es decir, lo que ingresa por cada donación. Como decíamos, antes de la pandemia eran 45 dólares. Con la pandemia, las compañías farmacéuticas, no Paysign, recordar, han ofrecido un ingreso superior, llegando hasta 75 dólares y en algunos casos hasta 100 dólares, ¿vale? Por tanto, ya sabemos cuántas donaciones se realizan cada año en el centro de Paysign, sabemos lo que se le paga a cada donante y sabemos cuál es el volumen de crédito cargado en las tarjetas de Paysign, ¿vale? En el año 21 1 billón y fijaros cómo ha ido creciendo a medida que Paysign ganaba cuota de mercado y ganaba centros de donación, pues desde los 284 millones al billón, a los 1.000 millones. También sabemos la comisión que se lleva Paysign respecto al total cargado en sus tarjetas, ¿vale? Que antes de la pandemia pre-COVID era del 4%, subiendo desde cifras del 3,5 al 4%. Con la pandemia esta comisión se redució al 2,5, 2,7, pero ya anticipo que va a volver a subir. Por tanto, con este nuevo método, fijaros, llegamos para el año 21 a 29 millones de dólares, muy parecido al método 1 y muy parecido a las ventas reales que ha tenido la compañía. Muy bien, ahora toca saber cómo proyectamos estas cifras, ¿no? Pues fijaros, si nos vamos otra vez a nuestro cálculo, nuestro método 1, proyectamos que el sector va a seguir creciendo como ha crecido hasta ahora, que es un dígito simple alto, asumimos un 7%, tanto en número de nuevos centros de donación como en número de donaciones. Por tanto, proyectamos un crecimiento del 7%. Nosotros sabemos que la compañía tiene el objetivo en el año 2022 de llegar a acuerdos nuevos con 40 centros de donación
Es bastante fiable este acuerdo y la guía es que pueda conseguir en los próximos años 35 nuevos centros. Esto dependerá, como he dicho antes, de si BofA Merrill Lynch acaba saliendo del mercado, cosa que es bastante factible, o no sale del mercado. Si BofA sale del mercado, estos 35 centros se pueden doblar, ¿vale? Por tanto, podemos estar hablando de 60 centros. Fijaros, si doblamos este crecimiento en acuerdos con centros de plasma, pues nos iríamos a una cuota de mercado del 50%, ¿vale? O del 45%. Nosotros estamos estimando una cuota de mercado de 35 centros anuales, ¿vale? Y eso llevaría pues a una cuota de mercado más allá del año 2026 cercana al 40%. Por tanto, en el caso de Patience estimamos 40 centros para el año 22 y 35 centros en adelante. Hacemos que el ingreso por centro, el ARPU, vuelva a niveles de $80.000 en el año 22 y poco a poco se vaya normalizando, llegando a $100.000 en el año 23. Por tanto, con este primer método llegamos a unas ventas para el año 24 de $44 millones o de 56 en el año 26, ¿vale? Esta es la forma como calculamos estas ventas. Ahora sí utilizamos el consenso para ver dónde está el consenso respecto a nuestro número. El consenso estima unas ventas para el año 24 de $46 millones, nosotros estimamos $44 millones. Un número parecido, pero la diferencia es que nosotros entendemos perfectamente de dónde sale ese número. En cambio, si tú utilizas esos $46 millones sin hacer este ejercicio, no entiendes de dónde salen esos 46 millones. Con el otro método llegamos a una cifra parecida, algo más alta, $50 millones, ¿vale? De ventas. Por tanto, ya podemos calcular la parte de arriba, la parte top line de la línea de ventas, fijaros, y la modelizamos aquí. Nosotros sabemos que este año, el año 22, el margen bruto será normalmente alto porque la compañía ha conseguido 2 contratos que tienen un impacto muy grande en el 22, pero que no se repiten en el 23. Por tanto, el margen bruto probablemente estará en el 51%. La compañía nos da una guía que estará entre el 50 y el 52,5. Hemos asumido el 51 y modelizamos un 49% para los próximos años, que es el margen operativo objetivo a largo plazo. Por la parte de costes, fijaros, lo que modelizamos es, y vamos a abrir aquí otra pestaña, es que los gastos generales, y esto incluye básicamente gastos generales y el plan de remuneración a directivos, después de crecer muchísimo consecuencia de la COVID por niveles encima del 60 y el 50% como porcentaje de las ventas, va a reducirse a niveles del 45% en el año 2022, por tanto empezará a verse ese apalancamiento operativo y poco a poco volverá a cifras prepandemia, ¿vale? Del 33-30%. Fijaros que en el año 2019 el SG&A como porcentaje de las ventas estaba en el 34%, 33, 26. Por tanto, hablando con la compañía, estamos bastante de acuerdo y ellos también ven que una vez se normalice el negocio, pues volverá el leverage, el apalancamiento y este porcentaje, estos gastos generales como porcentaje de las ventas volverán a sus cifras naturales, ¿vale? Del 35-33%. La compañía no paga impuestos porque está generando pérdidas, no genera beneficios. El management espera que en el año 2024 se empiecen a generar beneficios, por tanto, ya anticipo que no se puede valorar esta compañía en términos de EPS, la vamos a valorar en ventas y EBITDA. Por tanto, asumimos que la compañía va a empezar a pagar impuestos a partir del año 24, un 5%, y de ahí la subimos hasta el 9%, 10% en adelante. Por tanto, con todos estos cálculos, ¿vale? La compañía, repito, último dato, es net free, es decir, la caja supera a la deuda. No invertiríamos nunca en esta compañía si tuviera deuda, ¿vale? Por tanto, 3.37 millones de deuda neta negativa. Eso indica que la caja es superior a la deuda. Y finalmente ya vamos con la valoración. Repetimos, no la valoramos en términos de PER porque la compañía no va a generar beneficios en los próximos 2 años, o al menos en este año, ¿vale? Y el EPS que ha generado anteriormente en el pasado, aunque tiene años que el EPS es positivo, es muy errático, ¿vale? Por tanto, la vamos a valorar en términos de EBITDA, ¿vale? Por tanto, vamos a esconder esta valoración aquí y vamos a abrir esta. Vemos que el EBITDA promedio, el múltiplo de EBITDA, EV/EBITDA que ha cotizado esta compañía en la historia es de 30 veces, con un mínimo en 11. Nosotros pensamos que es razonable aplicarle un múltiplo de 20 veces, porque al final estamos ante una compañía de crecimiento que sí ha estado muy penalizada y está muy penalizada con esta caída del 90%, pero pensamos que aplicarle un múltiplo de 20 veces es razonable. De hecho, le podríamos aplicar también un múltiplo de 15 veces
y seguiríamos teniendo un upside mínimo del 30%, pero pensamos que un múltiplo razonable es de 20 veces. Si tenemos en cuenta este múltiplo y lo multiplicamos por el EBITDA que esperamos para el año 24, ¿vale? Siempre hacemos proyecciones a 3 años, 7.57 millones de dólares de EBITDA, pues llegamos a que esta compañía debería tener un precio objetivo en el año 24, en 3 años en adelante, en torno a 2,90, 3 dólares por acción. Esto es una subida considerable del 70-75%. ¿Vale? Por tanto, este es nuestro escenario base, esta es nuestra valoración, pensamos que es conservadora. Si la valoramos en ventas, porque al final el mercado está valorando esta compañía en ventas, lo que haríamos es aplicarle un múltiplo de 3 veces ventas. El promedio histórico es 6,7, pero pensamos que el mercado ya no va a pagar más múltiplos superiores a 4, 5, 6 veces, por tanto le aplicamos un múltiplo de 3, ¿vale? Sobre la estimación de ventas del año 24 y eso arroja 3 dólares por acción, que es una valoración parecida a la que obtenemos aplicando un múltiplo de EBITDA, por tanto upside del 83%. Por tanto, ante ambos casos tenemos una upside considerable que si la situación mejora algo y el negocio de copago farmacéutico pues crece más del 10% que hemos estimado, no lo he comentado, pero fijaros que en la valoración de las ventas aquí hay un pequeño ajuste y es que el negocio de copago, el negocio farmacéutica generó 3 millones, 3.3 en el año 2021. Este negocio no va a crecer en el año 22 por unos one-off que hay, ¿vale? Y por conversaciones con la compañía va a crecer muy fuerte en el año 23 porque la compañía ya ha anunciado contratos, aunque no ha anunciado los nombres, ¿vale? Por tanto, el 23 espera un crecimiento muy fuerte, hemos asumido un 20% y después se normaliza en adelante. Por tanto, fijaros cómo esto va a dar 5 millones de dólares sobre 60 millones del negocio de plasma. Por tanto, estáis viendo en pantalla una valoración por el modelo Tier 2. Si queréis aprender más de esto, os invito a que os matriculéis en el curso avanzado, ¿vale? Pero una compañía especulativa que ha caído un 90% desde máximos, pero que pensamos que es muy, muy atractiva, ¿vale? Por tanto, espero que os haya gustado esta tesis de inversión. En este caso, en una idea especulativa. Vamos a seguir subiendo tesis de inversión. Darle like a este comentario, suscribiros al canal, dejarme comentarios, tesis que os gustaría que comentásemos, siempre desde el punto de vista de inversiones non consensus, sin utilizar el consenso de analistas y aportando desde nuestro punto de vista de valor. Si no conoces nuestro canal de YouTube, Invertir como un profesional Draco TV, suscríbete ahora, dale like, déjame tus comentarios y proponme nombres para próximas tesis. Un saludo y buenas noches. Uf.